Puedo ponerse de pie, hermanos. Ahora subí la Proverbios 10, por favor. Más quiero informarles, se me olvidó domingo hacerlo, que el otro domingo me dieron muchas personas peticiones y oraciones. Y estuve orando toda la semana por ellos y sigo orando por ellos. Y de veras, si usted supiera todas las cargas, 2 familias diferentes, petición especial. Mi hija se desapareció hace 2 meses. Imagínese la carga, el dolor. ¿Sí? Otro de un hijo igual. Y hermanos, por eso debemos estar unos por otros. Y si usted tiene peticiones, hermanos, ahí fue el culto, démelo por favor y con mucho gozo y es mi privilegio poder orar por ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, dice la Biblia Proverbios 10, versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Padre, pido que tú puedas guiar la enseñanza que voy a dar. Pido que tú puedas usar tu palabra para darnos sabiduría, porque este libro fue escrito para enseñarnos cómo vivir vidas con tu bendición, vidas con tu consejo, principios que deben de gobernar nuestras vidas. Y pido que me des sabiduría y me guíes y que el Espíritu Santo tome lo que voy a enseñar y lo use para ayudar, para edificar. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Hace unos meses de Proverbios 6 enseñé sobre la pereza. Y no voy a hablar de la pereza, pero voy a hablar aún principios más del mismo tema, pero aún dando más enseñanza, porque Proverbios habla mucho de este tema. Pero quiero, hermanos, en esta, bueno, voy a dar 2 diferentes enseñanzas de 2 proverbios, pero bueno, quisiera en primer lugar que veamos el contraste entre una persona negligente y o también indolente, porque ahí la palabra en versículo 4, Proverbios 10:4, la palabra negligente, la palabra hebrea se traduce como negligente, se traduce también como indolente, y también en ciertas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, esa palabra también se traduce engaño. Es interesante, la indolencia, la negligencia y el engaño van de la mano. Es interesante. Pero quiero hacer un contraste entre la persona negligente o indolente y una persona diligente. Ahora, notemos que pobreza y ruina son para el negligente. Pobreza y ruina, dice ahí la Biblia, en el versículo 4, la mano diligente empobrece. Sí, más la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, hablando del diligente. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Recuerdo que mi mamá me decía, hijo, la ociosidad es la madre de ¿qué? Todos los vicios. Pero también la indolencia es la madre de pobreza. La indolencia es la madre de pobreza. Ahora, el perezoso, hermano, siempre tendrá necesidades por su falta de diligencia. Mire conmigo Proverbios 6. Proverbios 6. El perezoso siempre tendrá necesidades por falta de diligencia. Proverbios capítulo 6. Dice la Biblia en el versículo 11, así vendrá tu necesidad como hombre caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿A quién se refiere? De versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, el hombre negligente es un hombre indolente, es un hombre perezoso. Y hermanos, y claramente habrá necesidad en su vida, no solamente necesidades, hermanos, en cuanto a lo que es lo material, pero también necesidades en su vida personal. Habrá pobreza en su vida espiritual. ¿Está conmigo, hermanos? Por ser indolente, por ser perezoso.
Y hermanos, pero fíjese bien, mire conmigo Proverbios capítulo 13. Sí, hermanos, el perezoso, el indolente, el negligente tendrá siempre necesidad, tendrá pobreza en todas las áreas de su vida. Y el hombre diligente, fíjese lo que dice Proverbios 13, 14. El alma, fíjese, usa la palabra alma. La parte interna, lo que es tu persona, tus deseos, tus pensamientos, el hombre interior. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Dice más el alma de ¿quiénes? ¿Los quiénes, hermanos? Gentes, será que prosperada. Hermanos, fíjense, está hablando aquí, hermanos, hay un problema si es un arreglo de un aparato y están batallando con proyectar los versículos. Entonces usemos todas nuestras Biblias, amén. Pero bueno, seamos diligentes. Pero bueno, hermanos, la vida, habla aquí de la vida personal, habla de tu alma será prosperada. Lo que es, fíjense, mira lo que dice el segundo libro de, tercer libro de Juan. Tu alma prosperada. Sí, tu vida personal. Y hermanos, y fíjense, aquí no está hablando de la vida material, no, o de dinero, de riqueza. Está hablando de tu vida personal. El alma de diligente será prosperada. Y hermanos, fíjense, y Dios quiere que todos nosotros, nuestras almas, sean prosperadas. Amén, hermanos. Tu relación con Dios, tu vida personal, que estés creciendo en conocimiento de Dios, que tengas victoria, que vivas con el gozo de Dios, que vivas, como la semana pasada hablé, con sanidad de tu espíritu y un corazón limpio. Amén, hermanos. Mire tercera de Juan, nomás tiene un capítulo, dice versículo 2: amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como que dice, prospera que tu alma. Y cuando prospera tu alma, todas las áreas de tu vida van a ser prosperadas. Amén, hermanos. Habla de la persona diligente. Hermanos, escuche bien, una persona diligente es alguien que cumple con sus deberes y sus responsabilidades. Hoy en día la gente no quiere deberes. Entre menos responsabilidades, mejor. Quiere ser youtuber para hacerse rico, ¿sí? Y pasar todas las madrugadas ahí enfrente de la computadora tirando su vida a la basura. ¿Sí? ¿Están conmigo, hermanos? Esa es la cultura de hoy en día, hermanos. Pero una persona diligente es alguien que cumple con sus deberes y sus responsabilidades. Y no solamente, hermanos, en el aspecto material, no, el aspecto de trabajo, y eso incluye el trabajo, amén, pero incluye en todas las áreas de tu vida, en cuanto a tus deberes y responsabilidades como esposo, como esposa, como padre, como cristiano, como miembro de una iglesia, como siervo de Dios. Yo debo de ser un pastor cristiano diligente en cumplir con todos mis deberes y mis responsabilidades con la gracia de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Miren conmigo Proverbios 22. Y esa es la persona cuya alma va a prosperar, va a enriquecerse. Ok, hermanos, pero está hablando no solamente en aspecto material, sino en todas las áreas de tu vida, comenzando con tu vida personal. Mira Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Ahí la palabra trabajo es ocupación, negocios, amén. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Hermanos, solícito, alguien presto, siempre cumpliendo con su deber espiritual, con su deber en cuanto a su vida de oración, su deber en cuanto a su estudio de la palabra de Dios, su deber en cuanto a hablar con otros de Cristo, su deber en cuanto
a guardar una mente sana, santa, apartada del pecado. Su deber, ¿está conmigo, hermanos? Hermanos, una persona diligente, hermanos, va a ser prosperada porque es responsable en cumplir con sus deberes y sus responsabilidades en todas las áreas de su vida. Mire conmigo Proverbios 10 otra vez. Mira Proverbios 10, por favor. Mire, por favor, allí en el versículo 4. La mano del negligente o indolente, pues la misma palabra que se traduce en las dos palabras, negligente o indolente, empobrece, más la mano de los diligentes, que dice. Y fíjese versículo 22, 10:22. La bendición de Jehová es la que. Note, hermanos, en este contexto, aunque en los proverbios no siempre hay un contexto de todo el capítulo, pero vemos aquí, hermanos, que hay una relación entre la bendición de Dios y alguien que es diligente. ¿Sí? Porque su bendición es la que enriquece. ¿Sí? Y dice aquí que la mano del diligente enriquece. Fíjese un versículo que a mí personalmente me pega fuerte. Mire Jeremías 48. No piensen, hermanos, que cuando el pastor predica es nada más a ustedes. No, aquí Dios también me pega. Amén. En primer lugar, en mi propio estudio, y hay veces después de predicar, aquí me hinco y también estoy delante de Dios pidiendo perdón. ¿Está conmigo, hermanos? Porque es la palabra de Dios que nos habla. Amén, hermanos. Pero bueno, hermano, mire Jeremías 48. Mire Jeremías 48, por favor. Jeremías 48, allí en el versículo 10. Jeremías 48, 10. Está fuerte esto. Maldito, wow. Esa palabra es bien fuerte. El que hiciere, ¿qué dice? La obra de Jehová. Maldito el que detuviere de la sangre, el que detuviere de la sangre su espada. Pero la palabra indolente también se traduce en otras, por ejemplo en inglés ahí se traduce engaño, pero es la misma palabra hebrea. Es la misma palabra hebrea. Sí. Maldito el que hiciere engañosamente la obra de Dios. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Dios. Maldito el que fuere negligente. Wow. Es fuerte, hermanos. Sí. Y créanme, hermanos, que a mi vida este pasaje me habla mucho a mí como su pastor. Sí. De como su pastor, sé lo que ustedes deben de ser. Hace años escuché a un pastor predicar una conferencia de pastores, hace como unos 18 años. Y dijo algo que me pegó fuerte. Y Dios me quebrantó, me habló. Dijo lo siguiente: en nuestro movimiento bautista independiente fundamental hay muchos buenos predicadores, pero pocos buenos pastores. Wow. Wow. Y ¿saben qué, hermanos? Ahorita en esta etapa de vida, ya tengo más de 40 años pastoreando. Ya tengo 40 años pastoreando, sí. Ahorita en este tiempo de vida estoy gozando más que nunca el pastorear. De veras, estoy gozando. No digo esto, no lo digo por decirlo. Él conoce que soy honesto. Me deleito en orar por ustedes. Me deleito en preparar para ayudarles. Me deleito muchísimo en ver a Dios bendecir sus vidas. Me deleito en poder verlos en la iglesia y poder orar que Dios use su palabra y el Espíritu Santo les hable. ¿Sí? Porque voy a dar cuentas a Dios si yo hice indolentemente la obra de Dios. Pero esto aplica a los que son aquí maestros codominical. Aplica a los que trabajan aquí conmigo. A los que tenemos cargos en diferentes partes del ministerio, en todos los ministerios. ¿Sí?
jóvenes, iglesia infantil, la música, el coro. Debemos ser nosotros cristianos que somos diligentes en hacer con amor, con integridad, la obra de Dios, porque es su obra. Wow. Pero bueno, hermanos, esto es cierto, la indolencia y la negligencia es un reflejo de un problema espiritual y falta de carácter cristiano. Dije, la indolencia y la negligencia es un reflejo de un problema espiritual, ¿sí? Y falta de carácter cristiano, ¿sí? Esa es la verdad. Porque, hermanos, mire conmigo, por favor, 2 de Pedro. Hemos visto este pasaje muchas veces, pero viendo el contexto de lo que estamos hablando, creo que debo de mencionarlo, sí. Hay muchos cristianos, como dice la Biblia, quisieran, disculpe, aquí usé mi voz mal, hermanos. Quisieran crecer y quisieran que Dios los usara, quisieran como cristianos ser lo que deben de ser. Lo tienen como un deseo. Cuando escuchan un mensaje, dicen, sí es cierto, y lloran y pasan al frente. Pero pasan los años si no cambian, pasan los años si no crecen, porque no son diligentes en su crecimiento, en su fe. Por falta de carácter, por falta de un problema espiritual, por falta de lo que la semana pasada hablé, de un corazón contaminado, un espíritu herido y muchos. Pero bueno, hermanos, hay muchas razones por qué. Pero dice la Biblia en 2 Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda ¿qué? ¿Están conmigo, hermanos? Poniendo ¿qué dice? Por esto mismo añadid a vuestra ¿qué? Yo no puedo leer la Biblia por ti. Yo no puedo llevar cada pensamiento de la obediencia a Cristo por ti. Yo no puedo morir a mí mismo por ti. Yo no puedo orar por ti. Te puedo instruir, pero está en ti hacerlo o no hacerlo. Fíjese un pasaje muy interesante. Mire Filipenses 2. Yo creo lo siguiente. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Que Dios, en nuestra salvación, a todos nos ha dado todo lo que necesitamos espiritualmente para crecer espiritualmente, para conocer más al Señor, para ser más como Cristo. La salvación que me dio a mí, el Espíritu Santo que me dio a mí, es la misma salvación que Él te dio a ti y el mismo Espíritu Santo. ¿O no, hermanos? Y Él a cada cristiano le ha dado toda bendición espiritual, le ha dado todo espiritualmente para crecer, para vivir la vida abundante, para vivir con el poder de Dios, para vivir lleno del Espíritu Santo, para crecer en gracia, para ser más como Cristo, para vivir una vida de santidad, para que con su vida Él sea usado por Dios. Hermano, a todos Dios nos dio el mismo Espíritu Santo, la misma salvación, y nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer todo lo que Él quiere que seamos como cristianos. ¿Sí o no, hermanos? Miren Filipenses 2. Dice versículo 12, no te lo pierdas. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Nota la palabra que dice ocupaos. Fíjese, ocupaos. Ocupaos en vuestra, ¿qué dice? Con temor y temblor. No está diciendo que yo me ocupo para ser salvo. No. Me ocupo en la salvación que ya me dio. Y esa palabra ocupar habla de producir.
Habla de llevar a cabo, trabajar. Sí. Ocúpate en tu salvación. Entonces, hermanos, quiero que escuches. En nuestra salvación, Dios nos ha dado todo para crecer en gracia, para crecer en conocimiento, para ser cristianos poderosos en Dios, para ser como Cristo, pero depende de nosotros si nos ocupamos o no nos ocupamos. Depende de nosotros si trabajamos o no trabajamos en nuestra salvación. Depende de nosotros si somos indolentes o somos diligentes en nuestra salvación, en cuanto a nuestra santificación, en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Pero fíjese aquí la paradoja. ¿Lo dije bien? Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, Dios es el que hace todo. Amén, hermanos, porque sin Él no puedo crecer. Él es el que me cambia, Él es el que me da la gracia, Él es el que me da el poder, Él es el que me da el ánimo, Él es el que me da la fortaleza. Él es el que hace todo. Pero dice, pero tú ocúpate en tu parte y yo, Dios, voy a hacer todo lo que yo voy a hacer todo lo que tú necesitas para que tú crezcas. ¿Sí me entendió, hermanos? Por eso dijo el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate, pero en la gracia. Esfuérzate en depender de la gracia de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Porque yo no puedo crecer, yo no puedo ser como Cristo porque quiero serlo o porque pienso en serlo. No, es la gracia de Dios, pero yo me ocupo en humillarme delante de Dios. Yo me ocupo en buscar su rostro. Yo me ocupo en ayunar cuando me guía a ayunar. Yo me ocupo en apartarme del pecado. Yo me ocupo en escudriñar las sagradas escrituras. Yo me ocupo en someter mi voluntad a su voluntad. Yo me ocupo en buscar y cada día ser lleno del Espíritu Santo. Pero Él es el que me da crecimiento. Él es el que me cambia. Él es el que obra a mí para que sea como Cristo. ¿Sí me entendió, hermanos? Mire, por favor, 1 Corintios capítulo 4. Dice la palabra de Dios 1 y 2, así que tengan a los hombres como por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea ¿qué? Hallado fiel. Somos administradores de la vida que Dios me dio, de la salvación que Dios me dio, de la gracia que Dios me ha dado, de la vida eterna que Él me ha dado. Soy administrador de la esposa que me dio, de los hijos que me dio. Soy administrador de los talentos que me dio, del conocimiento que me dio, de las oportunidades que me dio. Soy administrador de la obra que Él me ha encomendado que yo cuide. Y Él requiere que sea hallado fiel. Y no tengo tiempo porque el tiempo se está yendo. Bueno, sí tengo tiempo. Mateo 25. Nomás. Mire Mateo 25. Mateo 25. Vemos aquí la parábola de los talentos. A uno dio 5. A otro dio 2, a otro dio 1, conforme a su capacidad. Todos tenemos diferente capacidad. Todos. Sí. Todos. Unos son más inteligentes que otros. Unos tienen más talentos que otros. Unos tienen más dones que otros. Todos. Pero Dios no nos va a medir conforme a nuestra capacidad, sino lo que hicimos con lo que nos dio. ¿Está conmigo? Sí. Y Él busca que sea fiel a administrar
como su administrador la salvación que Él me ha dado. Y dice la Biblia, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Fue fiel? Sí, porque fue diligente al tomar ese talento e invertirlo y usarlo como su Señor le dijo que lo usara. Dije, fue fiel a usar el talento que su Señor le dijo que usara y cómo lo usara. Fue diligente, por eso fue fiel. Pero el que le dio uno y no hizo como su Señor le instruyó a hacer con ese talento que le dio. Versículo 26, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y ¿qué? La negligencia y la infidelidad van de la mano. ¿Escuchaste lo que dije? Y la diligencia y la fidelidad van de la mano. Entonces, hermanos, regresemos ahora a Proverbios 10, por favor. Proverbios capítulo 10. Versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega. Y nomás piensa en alguien que sembró un campo de maíz y creció, pero cuando ya está listo para cosechar, se la avienta acostado y durmiendo y pierde la siega. Qué negligencia hasta lo máximo es. ¿Por qué? Por la indolencia. Pero lo triste, hermanos, es que así tratamos las cosas espirituales. Y quiero hacer esta aplicación. Ahorita en nuestro país de México todavía está abierto el Evangelio. En Nicaragua están cerrando las puertas, ¿verdad, hermano Rocha? Otros países del mundo a sus cristianos los están masacrando. La mies es mucha. Es tiempo de la siega. ¿Y cuántos cristianos, pastores, iglesias, en lugar de estar trabajando con diligencia para cosechar las almas perdidas, somos indolentes en cumplir con la obra de Dios? Y no lo estoy predicando en un colegio bíblico. Estoy predicando a la iglesia bíblica bautista, la iglesia comprada por la sangre de Cristo. Sí. Hermanos, hay que ser fieles. Fieles. Algún día vamos a estar delante de Él. Nos va a llamar a cuentas. Y yo, con todo mi corazón, quiero que Él me encuentre fiel. Y como su pastor, mi labor es prepararlos a ustedes, ayudarles para que ustedes también sean encontrados fieles al Señor. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Señor, te pido favor que tú sigas hablando en mi vida, la vida de tu amada iglesia. Que seamos fieles, que seamos diligentes. Que crezcamos en gracia, conocimiento. Y que tú, Señor, sigas hablando, moldeando. Pido que el Espíritu Santo tome la enseñanza, la use en nuestras vidas. Te lo pido. Vamos a ponerse de pie. Dios habló a su vida, hermanos. Dios habló a su vida y
¿Por qué no haces una examinación de tu vida personal? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? ¿Estás cambiando? Dios nos ha dado todo, hermanos. Tienes todo para crecer en gracia, para ser más como Cristo, vivir en victoria. Pero no nos estamos ocupando en nuestra alma, en la vida espiritual, en nuestra salvación. Habrá que diga, Pastor Ramos, si yo muero hoy o mañana, pasado mañana, no tengo la seguridad que iría al cielo. Alguien levanta su mano. Dios le ama, quiere que usted tenga salvación. Y alguien aquí en esta noche quiere ser bautizado, quiere seguir a Cristo en el bautismo. Habrá alguien así. Padre, te doy gracias porque tú eres tan bueno. Gracias por ser propicio a nuestras necesidades. Y una vez más pido por Areli que tú la fortalezcas, hermano Telmo, por favor. Bendice mis hermanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.